día de hoy vamos a iniciar un ciclo de enseñanzas que está dirigido a poder ganar a nuestros hijos para Cristo. ¿Usted quiere que sus hijos sean para Dios? ¿Quiere que sus hijos sean bendecidos? Yo creo que todos nosotros como padres anhelamos eso. Y yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 127, versículo 3. El tema de este día tiene como título Hijos, herencia de Dios. Salmo 127, versículo 3. Si gusta leer conmigo este pasaje, dice la Escritura: He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué le parece si pone su mano sobre sus hijos? Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría a nosotros como padres, para poderles criar, para poderles instruir, para hacer de ellos personas exitosas. Padre, y ponemos delante de tu presencia esta palabra que tu Espíritu Santo desea depositar en nuestro corazón. Permite que seamos buena tierra para que esta palabra fructifique primeramente en nosotros como padres y podamos, como una semilla, sembrarla en el corazón de nuestros hijos, para que ellos también crezcan como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que cada uno de ellos, Señor, podamos entregártelo como un hijo tuyo, como un hijo de Dios, con todas las capacidades para que puedan triunfar en la vida, para que ellos puedan tomar buenas decisiones, para que un día estén en tu presencia alabándote por toda la eternidad. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que tú siembras en nosotros por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es un hijo? Dice aquí la Escritura que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cada uno de nuestros hijos, cada uno de ellos es una herencia de Dios. ¿Qué significa? Que es un patrimonio, que es el mayor bien que Dios nos puede dar a usted y a mí como padres. Y cuando se refiere a que son cosa de estima, se refiere a que son nuestro galardón, son nuestra recompensa, con la cual el Señor nos bendice a cada uno de nosotros. Cada uno de nuestros hijos cuenta con nuestras características. ¿Se ha dado cuenta que sus hijos se parecen a usted? Se parecen en lo físico, se parecen incluso en lo anímico. De repente decimos, ¿de quién habrá sacado esa inteligencia? Y uno dice, ay, pues de mí, de su mamá o de su papá. Y en ocasiones decimos, ¿cómo es que sacaste ese carácter? Seguramente se lo heredaste a tu papá o a tu mamá. Las cosas buenas se las heredamos nosotros, las cosas que no nos agradan, seguramente ha sido nuestro cónyuge o un error ahí del destino. ¿Se ha fijado que el ser humano es la única criatura que cuando nace requiere atención de los padres hasta varios años después? La mayoría de los animales al nacer son autónomos. Se arrastran, caminan, nadan o vuelan por sí solos. Y en ocasiones requieren atenciones maternas que se extienden por un día, semanas o nada más por meses. Pero Dios diseñó al ser humano de tal forma que dependa de sus padres por años. Y hay algunos que dependen hasta 40 o 50 años, ¿verdad? Y no solamente dependen los hijos de los padres en lo físico, en la alimentación, en la ropa que les damos, en ir supliendo sus necesidades. Que a veces los padres dicen, yo no sé si esto fue una bendición de Dios o fue una carga, Señor, porque ¿cuánto cuestan los hijos? ¿Le han costado sus hijos? Tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí o no? Y muchos desvelos. Y también cada uno de ellos depende de nosotros en lo emocional, en lo afectivo.
¿Y sabía usted que dependen de nosotros también en lo espiritual? Porque ellos requieren guía, requieren dirección, requieren protección, enseñanza y sobre todo mucho amor. ¿Hoy ya le dio a sus hijos la dosis de amor que requiere? ¿Ya le dijo que los ama? ¿Ya los bendijo en el nombre de Jesús? Porque herencia de Dios son los hijos. Dice la Escritura, ahí más adelante, en Salmo 127, versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cada hijo, querido hermano, es un milagro de Dios. Cada uno de ellos es único y especial. Jamás nacerá una persona idéntica en cuerpo, en alma y en espíritu a cada uno de nuestros hijos. Y mire lo que dice Salmo 139 del 13 al 17. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, fue el que nos ha hecho a usted y a mí. Y nos ha hecho por su infinito amor. Porque Él un día pensó en nosotros. Él nos tuvo en su mente y en su corazón. Y dice Salmo 139 del 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué maravillosas palabras. Palabras que nos muestran cómo cada uno de nosotros estuvimos en el corazón de Dios antes de haber nacido. Dios nos conocía. Para Dios cada uno de nosotros somos importantes. Dígale a su hermano, tú eres importante para Dios. Tú no estás aquí por azares del destino. Tú naciste con un propósito. Fue voluntad de Dios que tú nacieras y Dios te formó. Dios te hizo conforme a su diseño, conforme a la hermosura de sus pensamientos. El hijo no es solo el producto de la unión de papá y de mamá, sino que es Dios quien pone en cada uno de ellos espíritu. El soplo del Omnipotente sopla desde el momento de la concepción. Un hijo es hijo y es un ser humano desde el momento en que la célula masculina y femenina se unen. Es un ser humano que lo único que va a ir haciendo es crecer. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. De ahí la importancia de que nosotros como padres nos demos cuenta del valor que tiene el hijo desde el momento de la concepción, no desde el momento del nacimiento. Desde el momento de la concepción ya somos padres y Dios ya nos dio un hijo. Y hay que cuidarlo desde ese momento. Hay que sembrar en ellos bendición y mucho amor. De tal forma que la vida del hijo no solo depende de papá y de mamá, sino que es la obra de Dios actuando en él. Dice la Escritura en Hechos 17, versículo 25. Hechos 17, 25. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo que comentan: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, hablando del Señor, porque Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento a todas las cosas. Tenemos un Dios de vida, porque Él está vivo. Y Dios
desea darle vida a cada uno de nuestros hijos y vida eterna también. Dios mismo lo declara así. Los hijos son obra de sus manos y Él espera que un día usted y yo le entreguemos a nuestros hijos como hijos de Dios. Que hagamos de cada uno de ellos un hijo de Dios. Comenta Isaías 29:23. Acompáñeme por favor. Isaías 29:23. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Eso es lo que Él está esperando, que usted y yo formemos en nuestros hijos, hijos de Dios, que le alaben y que le teman. Y es que desde pequeñitos Dios ha puesto en ellos esa naturaleza de reconocer la presencia de Dios. Usted ha visto a los chiquitos cómo en la alabanza empiezan a danzar, a alabar al Señor, y tal vez no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero en ellos está ese deseo, porque dice la Escritura, todo lo que respira, alaba al Señor, alabe al Señor. A veces nosotros ya como adultos somos más complicados y en la alabanza estamos ahí con los brazos cruzados, como diciendo, no, no, siento tu presencia, Dios, pero me resisto, a veces, ¿verdad? Pero los niños no, ellos tienen una tendencia natural a buscar a Dios y Dios está esperando que usted y yo comprendamos qué importantes son los hijos. Son tan valiosos, pero pareciera que el mundo no ha comprendido su valor. ¿Sabía usted que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 2 millones de niños? Imagínese, 2 millones de niños. ¿Sabía usted que cada año mueren en el mundo 11 millones menores de 5 años? Cada año, 11 millones. Por el hambre, por la mala nutrición. Según la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, dicen que 14,000 niños mueren al día en los países africanos. 14,000 niños. Millones de niños en todo el mundo son víctimas de algún tipo de abuso anímico, físico, violencias, abandonos, explotación, sufrimiento, prostitución, adicciones, hambre, desnutrición, venta de órganos, falta de oportunidades en la vida. Es terrible lo que está sucediendo. Hoy en día el hombre no le está dando valor al hombre ni a la vida. Pareciera que los niños es un producto que se puede comercializar, que se puede reponer, como si fuera un recurso renovable. Al fin van a nacer más. Y no, cada pequeño es especial y único para Dios. Y esto que está sucediendo hoy en día no es nuevo. Viene sucediendo desde hace miles de años. Vamos a ver algunos casos que están registrados en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 1 del 15 al 16. Éxodo 1 del 15 al 16. Cuando el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba en Egipto, ¿cuál fue el edicto del faraón en turno? Usted recordará que él mandó matar a todo varón recién nacido. Ahí en Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice ahí? Matadlo, y si es hija, entonces viva. Usted recordará que fue un sufrimiento tremendo para ese pueblo. De entre los hijos que se salvaron, hubo uno llamado Moisés, que el Señor después lo levantó como libertador del pueblo de Israel. Pero no solamente en ese tiempo se manifestó esa maldad, esa falta de valor por los hijos. Cuando el corazón del pueblo de Israel
por ejemplo, más adelante empezó a desviarse de los caminos del Señor, yéndose tras los ídolos de los pueblos cananeos, entre ellos uno terrible llamado Moloc. Mire lo que sucedió en Jeremías 32:35. Jeremías 32:35. El pueblo de Israel y todos los que adoraban a este ídolo hacían pasar a sus hijos por fuego. Eran entregados en sacrificio al quemarlos vivos sobre las manos del ídolo. Dice Jeremías 32:35. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas. ¿A quién? A Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Para Dios es una abominación cuando los hijos son entregados a Moloc. Hoy en día hay Molocs modernos y sin darnos cuenta nosotros como padres podemos estar entregando a nuestros hijos en sacrificio al pecado, a la muerte, a los vicios, a una vida sin esperanza, a una vida sin oportunidades. ¿Cuándo? Cuando como padres decidimos divorciarnos, tomamos decisiones en nuestro egoísmo y decidimos separarnos y abandonamos a nuestros hijos. O cuando estamos viviendo con ellos, pero no les dedicamos tiempo, no les instruimos en el camino, verdad y vida. Estamos preocupados más por nuestras actividades personales, por nuestro trabajo, que poco tiempo les dedicamos a ellos para abrazarles, para amarles, para sembrar en sus vidas la palabra de Dios. Otro ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, también sucedió algo terrible. Acompáñeme a Mateo 2, del 16 al 18, por favor. Mateo capítulo 2, del 16 al 18. Había un rey llamado Herodes. Y cuando nació nuestro Señor Jesucristo, este rey tuvo en su corazón el matar a Jesús. Pero como no sabía quién era nuestro Salvador, él tomó una decisión terrible. Dice la Escritura, Mateo 2, a partir del versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron los pequeños. La palabra de Dios ha descrito esta problemática donde nuestros hijos sufren, donde muchos de ellos son objeto de maltratos y de abusos, de violencias. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones. Es un libro del profeta Jeremías, donde él narra el dolor que hay en el corazón de Dios. Yo me imagino que el Señor describe estas palabras, Lamentaciones 2, del 11 al 12. Imagínese a nuestro Dios comentando esto. Lamentaciones 2, del 11 al 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo
de sus madres. Todos sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y sabemos muy bien que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir la vida de nuestros hijos. Y lo está haciendo con la vida de nuestros niños, de aquellos que no pueden defenderse, de nuestros jóvenes que en ocasiones no tienen la dirección de sus padres y empiezan a tomar malas decisiones en la vida. Fíjese, estuve investigando algunos datos rápidos. Usted los encuentra en cualquier periódico, sobre todo en internet. Por ejemplo, en el Universal del 8 de marzo del 2016, se notificó que en México hay una epidemia de embarazos entre jóvenes adolescentes. Ya se le llama una epidemia. Las últimas cifras refieren que anualmente se registran más de 400,000 bebés de madres menores de edad y la cifra no disminuye, sino que va en aumento. Imagínense, 400,000 bebés en México solamente cada año nacen de madres adolescentes, lo que representa el 20% de todos los nacimientos en nuestro país. ¿Cómo nacen esos niños? ¿Qué problemática van a presentar? ¿Qué desventajas van a tener en sus corazones? Posiblemente algunos de los que estamos aquí como padres, pues nacimos en un hogar disfuncional. Posiblemente somos hijos de padres que nunca se casaron, de madres solteras. O a lo mejor crecimos en un hogar cuyos padres no entendieron la importancia de criar a los hijos y decidieron separarse. Yo vengo de un hogar disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años de edad aproximadamente. Y sabe, no es fácil crecer así. En el periódico digital Millennium del domingo 11 de marzo del 2018, escriben: espeluznantes cifras de la delincuencia en México. Según la organización Alto al Secuestro, en 2013 tuvieron lugar 2,754 raptos y acorde al INEGI, 35,000 de cada 100,000 mexicanos fueron víctimas de algún delito. O sea, prácticamente más del 30% de la población anualmente sufre un delito, un robo, una extorsión, un secuestro, un crimen. Comenta, cada año son más y más jóvenes que se encuentran atrapados en la red de los vicios, generados por la adicción a sustancias como la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas, el crack, el éxtasis, drogas permitidas como el tabaco o el alcohol, o medicamentos que requieren una prescripción de un especialista. La encuesta nacional de adicciones es muy útil para saber dónde estamos parados como país, aunque los datos más recientes que yo encontré son del 2002, y en esa encuesta nacional de adicciones dicen que de acuerdo con sus estudios, más de 16 millones de personas en México son fumadores, más de 16 millones, y que adquieren ese vicio desde temprana edad, en la secundaria o en la preparatoria, cuando son preadolescentes o adolescentes. Si alguna vez usted quiso saber cuántas personas son aficionadas a consumir bebidas alcohólicas, dice aquí esta encuesta que cerca de 3,3 millones de mexicanos lo son adictos a bebidas alcohólicas. Viene toda una estadística a qué tipo de bebidas alcohólicas y va desde el pulque, el aguamiel, hasta el tequila, brandy y cualquier tipo de alcoholizante. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque le recuerdo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha como padres para que nuestros hijos salgan adelante no es contra nuestros hijos. Nuestra lucha es contra el enemigo, que muchas veces está levantando
y seduciendo a cada uno de nuestros hijos para que ellos puedan caer en las redes del vicio, para que ellos tomen malas decisiones al iniciar una vida sexual a temprana edad, para que ellos tomen malas decisiones al juntarse con amistades que no les convienen y que muchas veces los van a inclinar a los vicios. Nuestros hijos tienen que conocer a Jesucristo. Ellos tienen que conocer el amor de Dios. Dios tiene los brazos abiertos para recibirlos. Dice en Marcos 10 del 13 al 16, acompáñeme por favor. Marcos 10 del 13 al 16. Dice la Escritura, y le presentaban niños a Jesucristo para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre de ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Jesucristo desea abrazar a sus hijos, hermano. El Señor desea tocar la vida de sus hijos, desea transformarla, desea bendecirlos, desea ayudarnos a usted y a mí como padres en esta labor tan importante de criar a nuestros hijos. Pero debemos de preguntarnos, ¿formaremos nosotros parte de aquellos que están impidiendo de que los hijos entren al reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con y por mis hijos? ¿Los estoy cuidando? ¿Estoy satisfaciendo cada una de sus necesidades? Y no me refiero a las físicas, sino a las anímicas y a las espirituales. O en ocasiones nada más los veo como un estorbo o un producto de una concepción mal planeada. Ay, hermano, es que yo no quería tener tantos hijos. Por eso se los encargo a mi mamá o que me los cuide pues algún pariente, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Los matrimonios que llegan a tener hijos en el orden de Dios, pero que viven tan afanados en sus trabajos, negocios, en ocasiones pudieran ser parte de aquellos que de alguna manera se levantan para ser impedimento, estorbo para que los hijos lleguen al conocimiento de Dios. El día de hoy el Señor nos está llamando a que cuidemos nuestra herencia, a que el corazón de nosotros como papás nos volvamos al corazón de nuestros hijos. Usted conoce lo que dice Malaquías 4:6. Él, refiriéndose a Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. ¿Qué podemos hacer para que esto empiece a cambiar? ¿Por dónde debo de empezar? En primer lugar, yo quisiera decirle que debemos de encender el espíritu de nuestros hijos, despertar el espíritu de nuestros hijos. Yo creo que como padres esa debe de ser nuestra tarea primaria, encender su espíritu. Acompáñeme a Proverbios 20:27, por favor. Así como enseñamos a nuestros hijos, como tratamos de brindarles cuidados y alimento físico y anímico, es de vital importancia que usted y yo comprendamos que son seres espirituales. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Antes de enseñar cualquier cosa, usted y yo debemos de tener en cuenta que la educación de un hijo debe de comenzar por su espíritu. Repita conmigo, la educación de mi hijo comienza por su espíritu.
Normalmente, como padres, no estamos preparados para educar a los hijos. ¿O cuántos antes de concebir hijos o de engendrar hijos tomaron cursos para criarlos? Casi todos aprendemos a la razón de la experiencia. En ocasiones, echando a perder, decimos se aprende, pero con un hijo no podemos permitirnos eso. No podemos echar a perder el primero y ya después decir, bueno, ya el segundo, el tercero y el cuarto me van a salir bien. No, con los hijos no podemos hacer eso. Lamentablemente no nos preparamos y no nos capacitamos. Y mucho menos tomamos conciencia de que la educación de un hijo inicia por su espíritu. Usted puede enseñarle a un hijo que mentir es malo, que cuide su cuerpo, que cuide su sexualidad, pero como seres humanos también tendrá luchas, su hijo, contra las seducciones del mundo. Y tal vez usted tratará de aconsejarle y decirle, hijo, toma buenas decisiones. Pero muchas de esas luchas también el hijo las presenta en su interior. Son luchas personales. Y nuestro hijo no podrá salir victorioso al enfrentarse a este mundo o ante sus luchas personales si no despierta su ser espiritual, si no comprende que él es espíritu, alma y cuerpo. Hermano, ¿y cómo puedo hacer esto? Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo lo explica como nacer espiritualmente. Esta labor que tenemos que hacer de despertar el espíritu de nuestros hijos o encenderlo, es lo que nuestro Señor Jesucristo le llama nacer espiritualmente. Dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuestros hijos deben de nacer espiritualmente. ¿Su hijo ya nació espiritualmente? ¿Ya lo guió usted a Jesucristo? Porque a lo mejor estamos evangelizando a mucha gente menos a nuestros hijos. ¿Usted ya tiene la certeza de que su hijo conoce a Dios? ¿Ya se despertó su espíritu en ellos? Y no solamente nuestros hijos deben de nacer espiritualmente, sino que deben de ser llenos del Espíritu Santo. Eso activa la presencia del Espíritu en su vida, la presencia de Dios en su vida. Dice Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Se da cuenta lo que Dios desea hacer? Él desea derramar su espíritu en usted, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Una persona
saldrá adelante en la vida, tendrá victoria sobre la adversidad, tomará buenas decisiones para poder vencer al pecado, controlará su carácter a través de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. La presencia de Dios en él será quien le guíe y le ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Le ayudará a ejercer dominio propio, a terminar con las obras de la carne. Le dará poder para testificar de su fe y manifestarse firmes ante las presiones de las amistades, de los amigos que le dicen, mira, vámonos de pinta, vamos a una fiesta, empieza a tener sexo conmigo, mira, no le hagas caso a tus padres, prueba esto o prueba aquello. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Y un niño debe de ser lleno del Espíritu Santo para que entonces pueda tener esa herramienta que le ayude a discernir. Hermano, pero ¿tú crees que desde pequeños pueden tener esa tendencia o inclinación a las cosas de Dios? Claro, la Biblia está llena de ejemplos de pequeñitos que fueron instruidos en la palabra de Dios y de grandes fueron siervos del Altísimo. Los niños tienen que aprender. Y la educación no basta nada más en decirle al hijo, mira, la mentira es mala. Porque si tú mientes te vas a meter en problemas y te va a crecer la nariz. Hay papás que les dicen, es que te va a crecer la nariz, no digas mentiras. Y ya la misma enseñanza es una gran mentira, ¿verdad? Porque la nariz no te crece. Hay que decirle al hijo, mira, no digas mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira. Esa es la realidad. Y se opone a la verdad representada por Jesucristo. Tú y yo tenemos que conducirnos en la verdad cada día de nuestra vida. Todo lo que le enseñemos a nuestros hijos debe de ser visto espiritualmente. No haga de la vida cristiana de sus hijos una lista de lo permitido y de lo no permitido. Hay muchos hijos que crecen pensando que la vida cristiana es algo terrible, triste, desastrosa. Ay, es que es bien aburrida, ahí yo no puedo hacer nada. Y la realidad es que la vida cristiana es de lo más fantástico. Dios nos da tanta libertad. Yo puedo ver a los niños y a los jóvenes cuando son instruidos en el camino de Dios a temprana edad, cómo aprenden a disfrutar una vida plena, cómo aprenden a vivir libres de los vicios, cómo aprenden a tomar buenas decisiones. Y le digo una cosa, eso crea mucho gozo y alegría en sus corazones, porque empiezan a ver cómo van triunfando y cómo van saliendo adelante, cómo van heredando promesas, cómo van recibiendo las bendiciones de Dios en sus vidas. La sabiduría de este mundo te dicta y le dice a los jóvenes, es que si no vas a fiestas, es que si no bailas, tú no disfrutas la vida entonces. No, hermano, la realidad es que no es así. Es que si tú no fumas, si no has bebido, mira, échate esta cerveza, tú no has vivido. Qué triste es tu vida. La alegría no está en eso, hermano. La realidad es que no lo está. Están tan distorsionados los valores hoy en día, los conceptos, los principios, que muchos padres incluso le ponen bebidas alcohólicas a sus hijos en las manos. Ándale, para que te hagas hombre. Hay padres que llevan a sus hijos a lugares terribles cuando ya tienen la mayoría de edad. Es que tienes que conocer una mujer. Tienes que saber lo que es estar con una mujer. Y eso es terrible, terrible. A veces no son ni siquiera las amistades, son los mismos padres que no tienen principios y valores. Dios está esperando que usted y yo comprendamos que este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y que inclina los corazones a hacer el mal. Este mundo está gobernado por el maligno. Y usted y yo tenemos que brillar y tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos brillen en medio de esta generación maligna también.
Nuestros hijos tienen que aprender que más que reglas morales, deben de conocer a Dios en lo personal. El hecho de que despierten espiritualmente es llevarlos a una relación personal con Dios, a que lo conozcan en la intimidad. Nuestros hijos no tienen que conocer una religión, tienen que conocer a un Dios vivo y tienen que aprender a relacionarse con Él desde temprana edad. Y entonces cuando el Dios vivo se manifiesta en sus vidas, híjoles, sus vidas serán sensacionales, hermano. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, podemos correr el peligro de estarles enseñando una religión y no una fe. Hablar de una educación espiritual no es enseñarles una religión. La Biblia nos muestra, mire, vamos a ver el ejemplo de 3 varones que no aprendieron una religión, que aprendieron, bueno, uno sí aprendió en un principio una religión, pero 2 aprendieron una relación personal con el Señor. El primer varón, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:3. 2 de Timoteo 1:3. Él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿A qué se refiere? A que Pablo fue instruido desde temprana edad en los caminos de Dios. Pablo, él fue instruido más adelante a los pies de Gamaliel, un fariseo, un doctor de la ley muy importante en aquellos tiempos. Él aprendió una religión. En un principio perseguía a los cristianos por su religión, pero su vida cambió cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9. En ese momento su visión de la vida cambió, pero aquí lo importante es que él empezó a ser instruido desde temprana edad, pero debemos de cuidar el no instruir a nuestros hijos en una religión. ¿Por qué le digo esto? Para que nuestros hijos aprendan verdaderamente que la vida en Cristo es una vida de libertad, no de libertinaje, sino de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es una vida sensacional. Hace años tuve yo en mi oficina, en la otra iglesia, una madre que llegó con su hija quebrantada y me decía: hermano Jorge, por favor aconseje a mi hija. Fíjese que ella quiere quitarse la vida. Ya ha hecho varios intentos, la hemos sorprendido nosotros y pues ella está decidida a quitarse la vida. Le permití que se saliera tantito para que la pequeña pudiera expresar lo que había en su corazón. Le pregunta: a ver, hija, ¿qué es lo que está sucediendo en tu corazón? Y con lágrimas me dice: a ver, hermano Jorge, es que yo tengo muchas dudas. ¿Es malo ir al cine? Porque en mi casa no me dejan ir al cine, porque dicen que es del diablo. Y cuando me dijo eso yo pensé: yo acabo de llevar a mis hijos ayer. ¡Qué grueso! Y continuó diciéndome: a ver, hermano Jorge, es que yo quiero saber, ¿es malo que yo utilice pantalón? Porque mis padres me han dicho que yo tengo que utilizar falda, porque la Biblia dice que la mujer usa ropa de mujer y el varón ropa de hombre. Y las faldas que me compran son hasta aquí, hasta el tobillo. Y sí, así venía la niña. ¿Es malo que use pantalón? Y yo pensé: y le acabo de ir a comprar unos pantalones a mi esposa. ¿Qué le digo, no? Y lo primero que me vino a la mente fue: con razón esta niña se quiere quitar la vida, porque está aprendiendo una religión. No está aprendiendo a relacionarse con Dios. Está aprendiendo cosas que tienen que ver con su aspecto externo y no con lo que acontece en su corazón. Sus padres se han enfocado más en las formas y no en el contenido, no en la esencia.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero aquí en la iglesia tratamos de centrarnos más en darle a Dios nuestro corazón, en enseñar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Yo sé que la Biblia está cargada de aspectos culturales y de situaciones donde recomiendan, miren, es recomendable que los hombres traigan el cabello corto. No les es permitido traer cabello largo. Pero jamás hemos enseñado así algo. Es que las hermanas que tienen el cabello corto, pues tienen que usar velo. Y si tiene usted el cabello corto, pues está pelona, entonces está afrentando al Señor. Vamos a traerles velos la próxima semana. Usted ya no va a poder servir. No hemos enseñado nada de eso. Le estamos enseñando a tener una relación personal con Dios. Una relación personal. Hermano, ¿y qué no es importante lo otro? Mire, por ejemplo, aquí en México se considera que cuando uno llega a un recinto donde está la presencia de Dios con gorra, uno dice, tienes que quitarte el sombrero porque es una falta de respeto. Pero si usted va a Israel, al Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado del pueblo judío, si usted no lleva gorro, es una falta de respeto. Y usted puede entrar al Muro de los Lamentos, aunque sea con un sombrero de mariachi, así de esos grandotes, y no le van a decir nada. Pero si usted no lleva alguna gorrita, le van a decir, espérate, es una falta de respeto presentarte así ante Dios. ¿Y quién está bien y quién está mal? ¿Nosotros o ellos? ¿O a Dios lo que le interesa es nuestro corazón? ¿Se da cuenta que hay muchas cosas culturales? Y a veces nosotros atamos pesadas cargas en nuestros hijos que no deben de llevar. Y les enseñamos una religión en vez de enseñarles una relación personal con Dios. Otro ejemplo, segunda de Timoteo 1 del 5 al 6. Segunda de Timoteo 1 del 5 al 6. Habla acerca del pastor Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El joven Timoteo aprendió de su madre y de su abuela la fe en Dios. Y cuando recibió a Jesucristo, él se convirtió en un instrumento en las manos de Dios. Si bien los hijos conforme van creciendo y van tomando conciencia de su ser, son responsables de ir avivando su espíritu a través de la búsqueda personal de Dios. Cuando están chiquitos, nosotros somos responsables, pero ya cuando tienen conciencia, cuando son jóvenes, adolescentes, ellos son responsables también de ir avivando la presencia de Dios en sus vidas. Si sus jóvenes tienen la tendencia de buscar a Dios, el fuego del Espíritu va a estar en ellos. Pero si ellos escogen malas amistades, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, usted instruye a sus hijos para seleccionar sus amistades. Y las mejores amistades no son aquellas que nada más están contigo y te dicen te quiero, te amo, sino son aquellas que traen un beneficio a tu vida, te bendicen, te hacen ser mejor persona. Yo me acuerdo, cuando yo no conocía a Jesucristo, pues en la secundaria, imagínese, sin papá, pues uno agarra muchísimos vicios en la calle. Y me acuerdo que me juntaba con muchachos que les gustaban los vicios. Pues aprendí lo mismo. De repente pasé a la preparatoria y empecé a juntarme con muchachos que les gustaba el deporte. Eran basquetbolistas. Y en ese momento dejé los vicios, me convertí en basquetbolista y lo único que consumí eran jugos y licuados y cócteles de fruta. Llevé una vida diferente. Más adelante empecé a encontrarme otra vez con malas amistades que me llevaron a los vicios otra vez. Qué importante son las amistades.
Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, chavos, escojan buenas amistades. Ay, es que allá en la iglesia los cristianos son, pero bien raros. Escoge buenas amistades, ¿sí? Gente que ame al Señor. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, ir creciendo con la palabra de Dios. Tercer ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo máximo. Desde que Él era pequeño, Él fue instruido en los caminos de Dios. Acompáñeme por favor a Lucas 2. Vamos a leer del versículo 21 al 22. Fíjese, aquí hay unos padres que comprendieron muy bien cuál era su responsabilidad de cuidar su herencia. Y dice Lucas 2 del 21 al 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué hicieron los padres de Jesús? A los 8 días lo llevaron al templo para presentarlo ante el Señor. Hoy va a haber una presentación de un pequeñito y nos vamos a gozar, donde los padres toman la responsabilidad de decirle, Señor, dame sabiduría para instruir a mi hijo en tu camino, en tu camino. Más adelante, si leemos ahí en Lucas 2 del 40 al 42, podemos ver que la enseñanza de la palabra empezó a ser parte de los hábitos de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que Él crecía. Dice Lucas 2 del 40 al 42. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Algunos estudiosos dicen que Jesús subió a celebrar su Bar Mishvah, que es una fiesta que celebran los judíos, los varones, cuando alcanzan la mayoría de edad o la edad suficiente para presentarse delante de Dios, leer la Escritura y tomar responsabilidad de su vida. Al llegar a la adolescencia, Jesús, pues, tuvo también sus situaciones. Él quería moverse solo como nuestros muchachos, ¿verdad? Ya quieren permisos y andar despegados de papá y de mamá. Ahí en Lucas 2 del 43 al 50, mire lo que dice. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesucristo, Él buscaba la presencia de Dios. Él tomó la decisión de avivar la presencia de Dios en sus vidas. Y Jesucristo creció siendo obediente a sus padres, sujetándose a ellos. Y Él es un buen ejemplo a seguir.
Hermano Jorge, entonces, ¿qué debo de hacer? Ok, me queda claro que debo de despertar el espíritu de mi hijo, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo despertar yo el espíritu de mi hijo? Quiero darle un primer consejo. Vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas varios consejos para hacerlo. En primer lugar, yo le invito a que tome la decisión el día de hoy de levantar un altar familiar. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este concepto, pero acompáñeme por favor a Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9. ¿Por qué será importante un altar familiar? Porque es en el seno del hogar donde se da la verdadera instrucción y formación a los hijos. Si usted no quiere que sus hijos se pierdan, necesitamos nosotros como padres ponernos las pilas y hacer esto que nos está pidiendo el Señor. Dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se da cuenta, en este pasaje Dios nos muestra que usted y yo tenemos que actuar y tenemos que comprometernos primeramente en tener estas palabras en nuestro corazón. Si yo quiero encender el espíritu de mis hijos, yo debo de estar avivado por el Espíritu de Dios también. Yo debo de tener una vida espiritual, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Ser verdaderamente un hijo de Dios. Y entonces me voy a acercar a mis hijos y voy a hablar estas palabras estando, ¿en dónde dijimos? En casa, en casa. Dice Deuteronomio 11 del 19 al 21. Acompáñenme por favor. Deuteronomio 11 del 19 al 21, donde nuestro Señor nos vuelve a afirmar esta tarea, diciendo, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes, ¿en dónde? En tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Queda claro que la educación espiritual de nuestros hijos, ¿a quién le corresponde? A nosotros como padres. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Oiga, hermano, pero es que yo traigo a mi hijo a la congregación para que venga aquí al Club Hormiga, a la escuela dominical, y que los chavos estén en un solo corazón. Es de ellos. Si mis hijos no salen bien, es culpa de ellos. Si mis hijos empiezan a andar en vicios, es culpa de ellos. Si mis hijos toman malas decisiones, es culpa de ellos. ¿Usted creería eso? La realidad no. Nosotros como iglesia les ayudamos. La iglesia nos ayuda a nosotros como padres, tratando de sembrar en ellos y mostrarles que la vida cristiana es fantástica, es muy bonita, pero necesitamos despertar nosotros. Podríamos decir que el 99% nos corresponde a nosotros como papás y el 1% nos apoya la iglesia. Hermano Jorge, no se puede al revés. Pues es que, ¿de quién son los hijos? Hermanos, son de Dios. ¿Sí? Dios nos los dio a nosotros como papás.
y quiere que sean hijos de Dios, pero tenemos que tomar responsabilidad. No podemos hacernos a un lado. Dígale al papá que está junto a usted, no esquives tu responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables. Es en casa el espacio donde enseñaremos a nuestros hijos el temor de Dios. Y acuérdese, el discípulo no es mayor que el maestro. Eso dice Jesús. Sus hijos no van a ser más espirituales de lo que usted lo sea. Si ya está pensando, entonces ya se echó a perder esto. No, pero ellos van a aprender. Son una copia de lo que nosotros somos. La casa es el lugar donde podremos platicar de la vida y de lo que acontece en el corazón de ellos. Cuando en casa no se platica, ellos van a buscar amistades, a ver con quién externar lo que hay en su corazón. ¿Y sabe a quién van a buscar? A chavos problemáticos también, que ni siquiera saben lo que ellos están viviendo. No se comprenden ni a sí mismos. El hogar es un espacio donde recibimos juntos la dirección de Dios para la familia, donde agradecemos al Señor por sus infinitas misericordias. Es donde les enseñamos a orar, a relacionarse con Dios. Así se aprende la oración. El hogar es el lugar donde podremos aclarar las diferencias y hallar soluciones. En ocasiones uno como padre dice, es que ya están grandes. Mejor me quedo callado y hago como si no hubiera problemas. Porque nuestros hijos nos confrontan, sobre todo cuando ya son jóvenes. Y a ver, papá, ¿tú por qué entonces le pegas a mi mamá? Ay, chis, ay, chis. Y uno dice, no, pues mejor me quedo callado. No, es lo peor que podemos hacer. Hay que hablar con los hijos y platicar las diferencias, hallar soluciones. El hogar es el lugar donde podemos detectar lo que les está aconteciendo y anticiparnos a problemas futuros. A veces los padres somos los últimos en enterarnos. Ya todas las amigas saben que a lo mejor fulanita de tal ya hasta abortó y tal vez es su tercer aborto y los papás ni siquiera saben que tiene vida sexual. A lo mejor los hijos ya andan en vicios y los padres son los últimos en enterarse. O a lo mejor tantas cosas que suceden, ¿verdad? Papás, tenemos que acercarnos a nuestros hijos. El hogar es el espacio de restauración para sanidad de sus corazones y de nuestros corazones. Es el lugar de comunión con Dios. Es donde tenemos la oportunidad de instruir y enseñar sobre todos los temas que se necesiten aprender. No, hermano, para eso los mando a la escuela. Ya en la escuela les van a enseñar a mis hijos de sexualidad, qué bueno. No, hermano, ese es un error. Esa instrucción nos corresponde a nosotros como papás. El hogar es el espacio de comunicación para el fortalecimiento integral de nuestros hijos. Es un lugar donde el corazón de los hijos y de los padres se reencuentra. Por eso yo le invito, querido hermano, tómese la oportunidad de tener un altar familiar. ¿Cada cuándo? Mínimo una vez por semana. Mínimo una vez. Es que tenemos diferentes horarios. Busque un tiempo y un horario donde todos coincidan y donde papá y mamá pongan el ejemplo. Si no pueden todos los miembros, pues vamos a ir orando para que se vayan integrando todos los miembros. Yo entiendo que cuando ya los jóvenes son grandes y trabajan, tienen responsabilidades como que se dificulta, pero necesitamos darnos ese tiempo. ¿Cómo ve? Yo creo que sería un buen paso para iniciar cualquier cambio o transformación, para poder ayudar a nuestros hijos a salir de cualquier situación difícil, para que la gloria de Dios empiece a manifestarse en nuestras familias, porque ellos son nuestra herencia. Vale la pena el esfuerzo que se haga por ellos, ¿sí o no? Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Y vamos a orar. Yo le voy a invitar a que si usted está dispuesto
a tomar el reto de iniciar un altar familiar con su familia, se ponga de pie, por favor. A veces hay que agarrarnos distraídos, ¿verdad? Uno dice, lo hago, no lo hago, pero es importante hacerlo, hermano. Es importante tomar la decisión. Y vamos a orar. Abrace a su familia. Abrace a sus hijos, a sus padres. Y vamos a presentarnos delante de Dios. Padre Celestial, y ponemos delante de tu presencia a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos. Te damos gracias porque cada uno de ellos es tu herencia, son importantes y valiosos. Permite que en el nombre de Jesús, como padres, podamos caminar en la dirección en que hagamos de ellos hijos tuyos, que podamos instruirles y no solamente con valores morales, sino que podamos prender su espíritu, que cada uno de ellos pueda conocerte a ti, al único Dios vivo. Ayúdanos, Padre, trabaja con nuestros corazones, trabaja con nuestros pensamientos, quita todo argumento que pudiera levantarse en nuestra mente, que pudiera ser un estorbo para hacer esta labor. Quita cualquier prejuicio, cualquier idea errónea. Ayúdanos, Padre. Permite que en el nombre de Jesús podamos levantarnos a favor de nuestros hijos. Que en el nombre de Jesucristo seas tú derramando en medio de nuestros corazones amor, sabiduría, inteligencia, toma de decisiones. Ayúdanos, Padre. Permite que en el nombre de Jesús pueda haber un acuerdo entre papá y mamá para realizar esta labor. Y si hay hogares donde nada más está una jefa de familia, levántala, Señor, y dale sabiduría y llénala de tu Espíritu Santo y fortalécela para que pueda sacar ella a sus hijos adelante, sabiendo que tú estás con ella y no la dejas sola. Gracias te damos, Padre, porque cada uno de nuestros hijos es valioso. Ellos lo merecen. Y perdónanos, Padre, si de alguna manera no hemos dado el valor que tienen nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser instrumentos de bendición a favor de ellos. Enséñanos, Padre, a ser ejemplo. Háblanos a lo largo de estas enseñanzas para que cada uno de nuestros hijos pueda no solamente heredar la vida eterna, sino tener una vida plena y feliz en esta tierra. Gracias te damos, Padre. Mira que estamos haciendo el compromiso de levantar un altar familiar en casa, de podernos reunir para orar, para platicar, para recibir una enseñanza de tu palabra. Permite que en el nombre de Jesús podamos ir comprendiendo lo que debemos de hacer en estos altares. Hazlo, Señor. Pon el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.